Muy buenas tardes, tutor y compañeros. Mucho gusto. Mi nombre es Marlon Alexis Castrellón Cour. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Y este video está con el fin educativo de la materia Derechos Humanos, en el cual solicitan realizar un video correspondiente a las lecturas sobre las situaciones carcelarias existentes en Colombia, en donde se debe identificar y justificar los derechos vulnerados en las cárceles colombianas, además de manifestar el enfoque diferencial en dicha situación. Entonces procederé a realizar el análisis de estas lecturas. Bueno, principalmente considero que la gran vulneración de derechos es el hacinamiento, ya que es la más grande violación de los derechos humanos, el cual vienen acompañados de un sinnúmero de carencias como consecuencia del no saber actuar del gobierno frente a la norma, y tal como lo reiteró la Procuraduría General de la Nación, quien manifestó su preocupación ante la vulneración de los derechos fundamentales de los reclusos, quienes después de una serie de visitas pudo comprobar que además existen notables falencias de la infraestructura física de dichos centros, eh, donde se viola la integridad y la seguridad de los reclusos, donde se buscó alertando al gobierno y a los organismos encargados de velar por el eficiente funcionamiento de estos sitios para que tomen medidas urgentes para solucionar esta crisis carcelaria. También se pudo observar que la Corte Constitucional se manifestó diciendo que las condiciones de hacinamiento impiden brindarle a todos los reclusos los medios diseñados para el proyecto de resocialización, aquellos como el estudio, el trabajo, entre muchas otras cosas que constantemente se procede o se procura cuidar en la parte carcelaria de los países. Dada la imprevisión y el desgreño que ha reinado en la materia de infraestructura de las cárceles, también la sobrepoblación que ha conducido a que los reclusos ni siquiera puedan gozar de las más mínimas condiciones para llevar una vida digna en la prisión, tales como contar con un camarote, con un agua suficiente, con servicios sanitarios, con asistencia de salud o incluso en algunos casos con las visitas familiares en condiciones que están totalmente desastrosas. De forma general podemos decir o concluir que el hacinamiento desvirtúa de manera absoluta los fines del tratamiento penitenciario. Considero que el hecho de estar pagando una condena y dejar de gozar de algunos derechos que vienen añadidos a este castigo no implica que el rol pierda el derecho a gozar de las demás garantías que como ser humano poseemos y a las que por imperio de la ley se conservan. El Estado, como garante de estos derechos, debe velar por la correcta ejecución de los mismos y al igual que a cualquier colombiano se le debe respetar. Eh, Podemos observar que los derechos fundamentales que se violan o que no se conservan en este proceso o en estas cárceles, encontramos como el derecho a la vida, derecho a la integridad de la persona, derecho a la dignidad, derecho a la libertad religiosa y el derecho al reconocimiento de la persona jurídica. También poseemos pues, violaciones en el derecho a la salud, el derecho al debido proceso y el derecho a las peticiones. También pudimos observar que el magistrado pues habló respecto al tema, diciendo que el tema de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios era muy preocupante. Dijo que no solo el hacinamiento era una de las situaciones más complicadas que se estaba conllevando en los últimos tiempos en los establecimientos, puesto que al observar más a fondo se pudo dar cuenta que muchas veces los reclusos no tenían derecho a bañarse, no poseían derecho a descanso, y decía que pues estas personas eran seres humanos y que estaban en situaciones infrahumanas, lo cual no debería darse en un Estado de Derecho.
Es claro decir que los derechos se mantienen incolumes y por ende no pueden ser limitados en medida alguna. Si bien en nuestra normativa se restringen los derechos a la libertad física, a la libre locomoción y los derechos políticos como consecuencia de la comisión de un delito, asimismo nuestra constitución política, norma de normas, vela por los derechos fundamentales de cada ciudadano, independientemente de su condición, religión, creencias o estado social, porque ante Dios y ante la Constitución Nacional todos somos iguales. Es claro que el hacinamiento afecta a los derechos humanos de la población reclusa porque atenta contra su dignidad, estimula la corrupción y violación, obstaculiza el proceso de reinserción social y disminuye las oportunidades de trabajo, las oportunidades de educación y en debidos casos la recreación. Esto sin contar con que la sobrepoblación carcelaria dificulta la capacidad de control y gobernabilidad por parte de las autoridades carcelarias y la obligación del Estado de garantizar la vida e integridad física de las personas privadas de la libertad. Es claro que el enfoque diferencial es muy poco observado en las cárceles de Colombia, ya que se puede observar que no tiene forma de cuidar los derechos de las minorías, lo que implica que su vulneración sea más común y más alta que la situación de muchos otros presos. En conclusión, es importante conocer y entender los derechos humanos, los cuales se buscan proteger e incorporar en todo el mundo. Todos los derechos humanos son importantes para cada uno de nosotros, ya que se trata de nuestra vida y nuestras condiciones. Por ello debemos buscar justicia a los que nos respeten nuestras normas básicas para poder convivir en paz y en libertad con nosotros mismos y con los que nos rodean. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias.